Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá andamos siempre por el barrio de Flores contando historias. Bueno, el día de hoy les voy a contar lo que respecta a lo que es el Día del Trabajador y el Día de la Constitución, que son ambos se celebran, se recuerdan en el día de hoy. El Día del Trabajador en un principio, para hablar de la fecha más cercana en el tiempo en sí, fue en el declaratorio de los martes de Chicago. Fueron 8 hombres que pedían básicamente la rebaja, la cantidad de horas, que sean 8 horas, que haya descanso sabatino y demás, y fueron condenados a muerte. Y un tiempo después, en la Compañía de París, se decidió homenajearlos este día como el Día del Trabajador. Lo que respecta a la Constitución, voy a ser un poquito más extenso. Ustedes sabrán que en 1810, el 25 de mayo, se sacó del poder al virrey Cisneros y asumió la primera junta. Dentro de ese contexto, el primer intento de constitución, por así decirlo, es el reglamento de los poderes, de An Gregorio Funes en 1811, el cual no tuvo la aceptación de las ideas políticas de la época. De hecho, hubo mucha gente que quería aceptar, por así decirlo, esta forma de constitución, pero Buenos Aires no lo permitió, por así decirlo. Y también tampoco lo permitió el triunvirato, que era por parte de Zarratea, Chiclana y Paso, estaban, en los cuales no lo dieron como una posibilidad. Después, la segunda oportunidad fue la Asamblea del año 13, en la cual las principales ideas precisamente eran sancionar una constitución y declarar la independencia. Ninguna de las dos cosas ocurrieron. Se presentaron 4 proyectos de constitución, 3 unitarios y 1 federal. Sabrán que los unitarios querían que se centrase el poder económico más que nada en Buenos Aires. El federalismo buscaba una división cuando menos medianamente equitativa entre todas las provincias, y ninguna de las 4 fue aprobada, ni tampoco se declaró la independencia. Así que lo único que se hizo fue abolir la esclavitud y tratar de igualar, digamos, el trato hacia los pueblos originarios, cosa que ninguna de las dos cosas fue muy respetada, ni siquiera hoy en día. Pero bueno, esas son otras cuestiones. En 1819, ya aparte de eso, el director supremo era la nueva figura de poder, lo que hoy sería el presidente, que en ese caso fue tomado por Gervasio Posadas por primera vez. Después, en 1819, hubo una batalla, la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, a la cual los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, Estanislao López y Francisco Ramírez, vencieron al que era en ese momento el director supremo, que era José Rondó. Se escribe Rondeau, por si ustedes no lo conocen como Rondó. El cual dejó el poder un tanto más acéfalo. El contexto es que hubo más directores supremos y llevó después a lo que se denominó el Tratado del Pilar entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, precisamente para evitar precisamente algún tipo de inconveniente entre sí. En 1820 fue esto. Después se terminó el Tratado de Venegas entre después formó el Pacto del Cuadrilátero entre Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, teniendo en cuenta la amenaza de que el Imperio de Brasil quería avanzar sobre las tierras de la banda oriental. Dentro de esa estructura de lo que fue la Guerra de Brasil, un proceso de constitución unitaria, cuando el presidente era Bernardino Rivadavia, no constitucional. Ninguna de las otras provincias, salvo Buenos Aires obviamente, que fue que la estructuró,
un congreso constituyente que estuvo 2 años, de 1824 a 1826. La aceptó, porque básicamente Buenos Aires tenía que designar los gobernadores, por ejemplo, entre otras cosas, de cada provincia. Nadie la aceptó. Rivadavia renunció y quedó en la nada. Años después iba a estar el llamado Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el cual se unían para enfrentar las fuerzas unitarias del general José María Paz y a su vez las invasiones extranjeras. Y en caso contrario, bueno, ir viendo la idea de la Constitución también. Lo que respecta y asentar las bases de la Confederación Argentina, cosa que se iba a seguir haciendo durante la gobernación de Rosas, que no iba a tener ningún intento de promulgación de Constitución, pero allá por 1851, quien era gobernador de Entre Ríos, justo José de Urquiza, empezó a formar un ejército, una estructura para derrocar a Rosas, y lo logra venciéndolo en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Una vez ocurrido esto, ese mismo año, a fines de ese año, se hace el Acuerdo de San Nicolás, en el cual todas las provincias acuerdan una estructura de constitución, menos una, Buenos Aires, la cual se separa. Esta constitución, mejor dicho, por eso recordamos el día de hoy, sancionada por el 1 de mayo de 1853, en la provincia de Santa Fe. Y para esa época ya Buenos Aires estaba separado y la capital del país era Paraná. Buenos Aires iba a estar separada del resto de la Confederación hasta 1859, cuando Urquiza vence a Mitre en la otra batalla de Cepeda. Cuando pasa esto, se firma un tratado más adelante, en ese mismo año, se llama el Tratado de San José de Flores. Se firmó acá en este barrio. De hecho, la plazoleta que estoy ahora tiene ese nombre, tiene el nombre de la fecha en la cual se firmó el tratado, el 11 de noviembre de 1859, en el cual Buenos Aires se volvía a anexar a la Confederación. Si bien es cierto que al año siguiente, en 1860, Buenos Aires quiere discutir ciertos puntos de la Constitución y se hace los primeros cambios, por así decirlo, en la Constitución. Hubo otros 5 más, el último en 1994. Así que básicamente quería contar esa pequeña parte de la historia. Algunos por ahí ya lo sabían, otros no. Espero que les guste, que les resulte interesante. Les mando un abrazo grande y gracias por bancar lo que uno hace, ¿no? También me encantaría también que me manden videos y me cuenta la gente lo que sabe, porque yo sé que ignoro más de lo que sé. Así que busco tratar de aprender todo el tiempo, incluso diciendo las cosas que uno considera saber. Un abrazo grande.